Bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Hace minutos nada más cerró la campaña del Frente de Todos, ahí en la localidad de Merlo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Estuvo el presidente Alberto Fernández y finalmente se hizo presente la vicepresidenta Cristina Kirchner, que en la semana habían dicho que no iba a estar por una razón de salud. Ella tuvo una intervención quirúrgica la semana pasada, pero finalmente estuvo en Merlo. Estuvo toda la plana mayor del Frente de Todos. Ahí hablaron de la gestión, hablaron y como siempre en los cierres de campaña, sobre todo cuando usted es oficialista, se dejan frases polémicas. Por ejemplo, algo que en las redes se estaba comentando mucho, que en esta Argentina de hoy el salario le gana a la inflación. Y hablando de inflación, una mala noticia para el gobierno, un poco lo había adelantado Leandro Dario ayer, se conoció el índice inflacionario de octubre, hoy el INDEC lo dio a conocer, 3,5, es alto y además hace que la inflación interanual esté por encima de los 52 puntos y muy lejos la inflación anualizada de lo previsto en el presupuesto inicial que había presentado Martín Guzmán el año pasado, que era del 29%. De eso vamos a hablar hoy, economía, dólar a 207 pesos, pero además también vamos a hablar sobre los cierres de campañas. El domingo se vota y vamos a tener una charla muy especial, en minutos nada más, con Federico Zapata, un consultor, analista político, pero más que nada, cuánto mide tal candidato, quién tiene más votos, quién puede sacar más votos que otros. No nos vamos a enfocar tanto en eso, vamos a hablar de los humores sociales, vamos a hablar de qué está pasando en la sociedad en estos últimos días, en qué está pensando la sociedad a la hora de votar. La mayor parte de los consultores a veces no coinciden con las tendencias electorales, pero coinciden en algo, que hay un sector bastante determinante, cerca de un 15 o un 20% de los electores, que decide su voto en las últimas horas. Y ahí sí influye mucho el humor social. Ahí sí influyen mucho las sensaciones que tiene un votante antes de ingresar al cuarto oscuro. Bueno, de eso vamos a estar hablando con Federico Zapata en minutos nada más. Un gran programa que te invitamos que te quedes a acompañarnos hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Hacía mucho tiempo que IPF no tenía un resultado así. Avance, de puesta en marcha. Es imposible construir precios accesibles al pueblo si no hay soberanía. Bueno, muy bien, arrancamos con todo el programa de este día jueves. Vamos a analizar lo que puede pasar. En realidad lo decía recién, no las tendencias electorales ni la intención de voto, sino los humores sociales, las sensaciones que tiene la sociedad a pocos días de votar en una elección que para muchos es muy crucial. La oposición dijo la elección más importante de los últimos tiempos. El oficialismo dijo algo parecido. La verdad que la campaña no lo demostró así porque no pareció tener la intensidad que en la previa anunciaban todos los candidatos del oficialismo y de la oposición. Vamos a hablar con Federico Zapata, consultor político de la consultora Escenarios. Federico, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. No, gracias a vos, Daniel, por el llamado. Un gusto. Buenas noches. Bueno, ustedes miden, hablábamos antes de comenzar el programa, ustedes miden los humores sociales, las sensaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pensando la sociedad a horas de votar? Nos pareció muy interesante tenerte hoy porque, lo decía también recién, la gente decide su voto, un sector importante de la sociedad decide su voto horas antes, días antes de ir al cuarto oscuro, y en eso influye mucho esas sensaciones, ¿no? ¿Cómo está el panorama hoy? Mira, yo te diría como primera dinámica emergente que nos llamó mucho la atención es que se está rompiendo la idea de crisis asociada a rebote. Argentina históricamente tiene como una especie de fenomenología de crisis, ya la población estaba muy acostumbrada a vivir periodos de crisis, pero siempre la crisis estaba asociada de alguna manera a una salida rápida o a un rebote. Y eso es un poco el horizonte que se está perdiendo en lo que nosotros estamos observando, que se está como desdibujando. Es decir, ya hay un grueso de la población que cree que esta es una crisis de la que no se va a salir ni siquiera en el mediano plazo. Eso nos parece como una novedad porque obviamente genera un horizonte de expectativas bastante negativas. Eso te diría como primera dimensión. Como segunda dimensión, y asociado a esta idea o a esta ruptura de la asociación entre crisis y rebote, también contradiciendo un poco algún rasgo muy central de la identidad argentina, cuando les preguntamos cómo se definen desde el punto de vista socioeconómico,
ya no el grueso se define de clase baja o de clase media baja. Eso, digamos, nos parece como una segunda novedad muy relevante porque es una ruptura muy fuerte Claro, cuando con la forma en la históricamente Argentina tenía una clase media potente, incluso hasta se ha hablado de una clase media cultural, gente que tenía ingresos medianos, pero se sentía posicionado de clase media a pesar de que a lo mejor materialmente no lo era. Claro, había o sea, la clase media en la Argentina era como digamos, era casi una identidad. Entonces, lo que nos ocurría era que nosotros le preguntábamos a veces a individuos o a personas o a familias cuyos ingresos eran o de clase alta o de clase baja, y sin embargo se definían como de clase media. Bueno, esa dinámica es la que se está rompiendo. Hoy el grueso se define como de clase media baja o baja. Y te diría como tercera dimensión, y esto digamos como más vinculado a la franja etaria de los jóvenes, una incipiente ruptura del consenso alfonsinista que acerca a la Argentina más a la dinámica que se da en la región, es decir, cuando le preguntamos si la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, o si, en una escala obviamente, ¿no? O si un régimen autoritario, no militar, autoritario, sería aceptable si resuelve determinadas dinámicas económicas y de seguridad. Bueno, eso se nos va a algo así como el 45%, que es lo que ya lo acerca al índice regional, y en ese 45%, cuando uno descompone por franjas etarias, el rechazo a eso es, casi te diría, muy contundente en las franjas etarias mayores de 60 años, pero se reduce brutalmente en las franjas etarias jóvenes que no han vivido la dictadura y digamos, Federico, esto que decís es muy interesante porque también uno lo puede tomar como un espejo de lo que sucedió en Brasil con Bolsonaro, de lo que está sucediendo en Chile, que vota la semana que viene a presidente y su candidato, digamos, que encabeza las encuestas, es un candidato que tiene ese perfil autoritario que vos señalás y que también uno lo puede retratar en distintos países de Latinoamérica, incluso en algunos líderes europeos, no ganadores, pero sí también con apoyo electoral. Porque a esta altura del partido da la sensación que la política, lo tradicional, no resuelve todos los problemas de la gente. Y a lo mejor está pasando eso que es peligroso también. Sí, es una dinámica que, digamos, la crisis de la democracia liberal digamos, en Occidente, por decirlo de alguna manera, es una dinámica que lleva, digamos, como bien lo marcas vos, Trump, Bukele, digo, es como una Claro. secuencia que lleva varios años. El Ibobarómetro que lo viene midiendo en el nivel regional viene mostrando cómo esto va creciendo año a año. Y la peculiaridad es que Argentina está un poco aislada de ese flujo, fundamentalmente porque uno de los pactos fundacionales de la Argentina democrática es eso que yo denomino pacto alfonsinista, que era un poco una política de Estado. Bueno, eso es lo que comienza a resquebrajarse, digamos, ¿no? que empieza a resquebrajarse fuertemente, te diría, en la pandemia, y es una novedad. Y bueno, como hipótesis también uno puede, en el marco de lo que estás planteando, nosotros nos preguntábamos si de alguna manera tenía que ver con el ascenso también de regímenes que son autoritarios pero que son exitosos económicamente, cómo eso juega en el imaginario, ¿no? El caso de China, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero eso efectivamente está emergiendo. Leandro tiene una pregunta para vos. Hola Federico, ¿cómo estás? El kirchnerismo siempre fue muy hábil para tener iniciativa política, te hablo en el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. ¿Cómo te imaginás que este gobierno puede recuperar, si es que puede hacerlo, la iniciativa política después de las elecciones de este domingo? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches, un gusto. Yo creo que ellos tienen que resolver un problema urgente que es, digamos, la dinámica interna, porque la dinámica interna que se ha construido como, en principio a partir del 2009 como una especie de ventaja, ellos lo entendían como una ventaja, en el momento gubernamental se les ha ido transformando en una traba. Entonces, si no resuelven una caracterización más o menos precisa sobre la situación, una cadena de mando y una agenda de futuro que los saque de la discusión permanente defensiva sobre el ciclo 2003-2015, me parece que les va a costar mucho. En ese aspecto no veo, digamos, en un sistema presidencialista otra manera que eso implique, de alguna manera, o un empoderamiento o lograr que la figura del presidente tenga un mayor foco sobre un conjunto de temas. Hoy por hoy te diría que es una coalición que se está mirando, que está muy endogámica, en una discusión muy interna. Lo del acto hoy es un reflejo, muy defensiva, todo el tiempo como una especie de una coalición conservadora en relación a
al periodo 2003-2015, retrospectiva, intentando ver cómo se puede volver hacia eso, como si se pudiera volver hacia atrás, digamos. Con lo cual, digamos, hoy por hoy te digo que está en una situación complicada de diálogo con la época. Seguramente la política lo puede resolver, pero va a implicar una reingeniería de la coalición, te diría. ¿Y vos crees que la única que puede hacer eso es Cristina Kirchner y repudiando o por lo menos pasando página de lo que fue su gobierno? Lo que pasa es que en un sistema presidencialista, el único que puede hacer eso es el presidente. Ese es un gran problema, ¿no? Porque hoy el peronismo es un gran consumidor de liderazgos, o sea, siempre el peronismo no produce liderazgos, tiene un solo liderazgo central y consume capital político ese liderazgo central. El problema es que ese liderazgo, digamos que débil, sociológicamente débil, está afuera de la unidad de presidencia, digamos, no es la presidenta. Entonces ahí tienen un problema que lo van a tener que resolver, porque, digamos, de alguna manera, Alberto y Cristina van a tener que ecualizar toda esta situación y tener un mensaje uniforme, ¿no? Porque si de alguna manera Alberto dice yo voy a acordar, y del otro lado el sector que responde a ella, no sé, voy a acordar con el fondo, por ejemplo, y el sector que responde a ella le sale, digamos, a cuestionar esa dinámica, y de cara a la sociedad es como una especie de esquizofrenia permanente, no se entiende lo que está pasando, digamos. Es muy difícil un mensaje así, ni hablar, acordar políticas con la oposición, cómo se va a acordar cómo se puede acordar con un frente en donde no se sabe dónde está el poder político, quién decide, quién tiene informes sobre los pactos, ¿no? Claro. Federico, al principio cuando hablamos de los humores sociales, dijiste algo que me pareció interesante, no sé si tenés la respuesta a esto, pero lo podemos charlar, que es que gran parte de la sociedad entiende que no se va a salir de la crisis milagrosamente de un día para otro, sino que esto va para largo. Esto habla de la necesidad de hacer un esfuerzo. De hecho, muchos economistas, analistas te dicen, bueno, viene una etapa de esfuerzo colectivo porque la situación es muy delicada, situación económica. Con un 45% de pobreza, con un sector de medio en crisis, ¿vos crees que hay comprensión del contexto y hay disposición a hacer un esfuerzo? ¿O esa gente comprende que no hay salidas milagrosas, pero el esfuerzo lo tiene que hacer otro? No, lo que me parece que no hay en la sociedad, digamos, cuando uno empieza como a profundizar en los diagnósticos de por dónde salir, te diría que el punto hoy en el que hay un mayor acuerdo tiene que ver con la idea de que hay que rediscutir la relación entre el Estado y la sociedad civil y el mercado, y eso tiene que lograr algo, un acuerdo que digamos, cuyas reglas, cuyos parámetros no se muevan todo el tiempo. Esta idea, digamos, tan dominante, post-2001, post-2003, que le dio una centralidad muy grande al Estado, está en crisis porque, bueno, obviamente ya venía la matriz estatal con una situación delicada, y bueno, entró a jugar el partido de la pandemia con esa situación, obviamente eso se ha desbordado por todos lados. Entonces, lo que la sociedad no ve es que ese dispositivo puede ser el punto de partida y punto de llegada a la resolución de los temas. Está pidiendo como una revisión de esa relación con el mercado, con la sociedad civil, y que esa revisión implique un acuerdo sobre los límites de la cancha, no que a cada rato uno de los jugadores esté viendo cómo corre digamos, las reglas, o cómo corre el banderín, o cómo corre un poquito los límites. Eso me parece, digamos, que eso aparece centralmente, ¿no? Y obviamente, y como segundo componente, te diría que vinculado a esto, también la sociedad le pide un esfuerzo a la política, ¿no? O sea, digo, Claro. un esfuerzo de que se pongan de acuerdo, un esfuerzo de que dejen de pensar todo el tiempo en el corto plazo y generen un proyecto de futuro, un esfuerzo de que también sean muy cuidadosos con el gasto, de que no hagan gastos absurdos, porque la sociedad, digamos, lo que está visualizando es que está costando muchísimo llegar, digamos, y toda esta agenda de emergencia, de agenda, digamos, liberal, lo que ha hecho es linkear problemas muy, muy centrales a las preocupaciones de la población, como son la inflación, con la dinámica del Estado, ¿no? Con la dinámica de emisión monetaria, con la dinámica de gasto público. Eso quedó linkeado ya, entonces los focos nos salta todo el tiempo. Bueno, pero hay también, incluso, Federico, hay también, después de la década de los 90, la crisis del 2002, había también como un consenso, incluso de los partidos mayoritarios, de ir por otra agenda más relacionada con la participación del Estado, la intervención. Había como un, digamos, bemoles más, matices menos, la idea era ir por ahí.
Claro, cuando ves los resultados ahora, en el año 2021, con tanta pobreza, con indicadores altos de inflación, con una situación económica fuerte, vuelve a imponerse, no digo mayoritariamente, pero vuelve a notarse una tendencia hacia el gusto de las ideas liberales, ¿no? Más allá de la performance de algunos candidatos, de hecho los partidos mayoritarios también empiezan a tomar parte de esa letra. Claro, porque lo que hay de alguna manera es una crisis de la época, ¿no? Es una crisis, digamos, desde la época que nace en 2001-2003, que tiene como motor reorganizador de la autoridad política y de la reparación social al Estado. Un poco es eso lo que está en crisis, ¿no? Y es una crisis, digamos, que la sociedad percibe que no tiene salida en ese sentido. Que digamos, por eso hablo de una crisis de época. Entonces lo que está buscando es, no voy a decir que está buscando, digamos, un proyecto liberal, porque tampoco es eso, porque, digamos, hay contradicciones, el argentino sigue valorando mucho la salud pública, sigue valorando mucho la educación pública, pero sí lo que hay es como salirse un poco del dogmatismo con el cual se ha ido construyendo esta idea de Estado en estos últimos 20 años y tratar de ir hacia una situación de mayor modernidad, digamos, de mayor sentido común en algún aspecto, ¿no? Leandro. Federico, vos has escrito bastante sobre una crisis que hay en Argentina del modelo de acumulación y propusiste una estrategia que denominaste biodesarrollismo. Te quería preguntar brevemente en qué consiste ese biodesarrollismo y cuál es la coalición que puede impulsarlo. Bueno, digamos, nosotros hemos venido trabajando fuertemente porque nos parece que esta crisis que estamos, el correlato económico, esta crisis que estamos conversando tiene que ver con un correlato, digamos, productivo, es decir, que no solamente ordenando la macro se resuelve el problema de desarrollo, sino que va a implicar una operación de reconvertir una matriz micro que interactúe con la macro y que facilite mayor agresividad del país en el mundo para colocar productos, para mejorar el PIB, etc. A nosotros nos parece que la gran oportunidad que tiene Argentina, o lo que se ve a nivel internacional, es básicamente el ascenso de Asia, y atrás del ascenso de Asia, el ascenso de África, que nos dan sobre todo en todo lo que son, y en tercer, te diría, y en tercera dinámica, la emergencia digamos, de la agenda ambiental, que configura un paquete de cuestiones en lo cual la bioeconomía, digamos, como paradigma de industrialización de la biología en Argentina, es decir, la salud, servicios turísticos de excelencia, las cadenas agroindustriales, los bioplásticos, los biocombustibles, son una oportunidad que nosotros tenemos una fortaleza natural, una fortaleza histórica, una fortaleza de recursos humanos, y que nos da una oportunidad muy virtuosa si somos inteligentes para aprovecharlo, ¿no? Eso implicaría redefinir algunas matrices coalicionales, porque, digamos, las matrices coalicionales argentinas, que son básicamente la UIA y la CGT, son actores importantes, tienen que seguir estando, pero son actores pensados para la vieja matriz económica, que era la matriz de industrialización y sustitución de importaciones, y hoy los actores dinámicos que pueden de alguna manera ayudarnos a tener una política en otro sentido, están como fuera de esas corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, habría que pensar una coalición federal, una coalición popular, en el sentido de que esto se instale en la agenda y de que nos permita a su vez capitalizar nuevamente los sectores que han quedado afuera del mercado laboral, y en eso obviamente que claramente se va a requerir una reforma del sistema educativo. Y en tercer lugar, obviamente, una reformulación de la forma en la que Argentina se vincula con el mundo, llamo concepto de lo exportador, que es, digamos, que es básicamente dejar de ver al mundo como una amenaza, tampoco tener una visión ingenua en donde creer que abriendo todo se resuelve el problema, sino construir una política exterior, una política comercial inteligente, de acuerdo, que nos permitan aumentar nuestro volumen de exportaciones sistemáticamente. Federico, te hago la última. Hablamos de humores sociales, hablamos de tendencias en cuanto a los reclamos que mayoritariamente hoy tienen a la sociedad como protagonista en distintas áreas. Hiciste un panorama, un escenario. ¿Quién crees, en víspera de las elecciones, qué fuerza política ha sabido interpretar, por lo menos en la campaña, o por lo menos sus candidatos, estos reclamos mayoritariamente? Yo creo que lo que hay me parece que lo que hay es un agotamiento o un envejecimiento digamos, de la matriz discursiva del Frente de Todos. Eso me parece que es como la primera cuestión desde el punto de vista, digamos, de las demandas. Eso está en crisis, Sí. y el Frente de Todos tiene que hacer un esfuerzo muy grande, porque, digamos, de la capacidad que tenga de reinventarse va a depender
también la forma en la que pueda sobrellevar los 2 años de gestión. Y después te diría que hay un triunfo muy notorio, que digamos que por supuesto no implica que va a ser un triunfo, que eso va a transformarse en un proyecto gubernamental, ni implica que van a ganar las elecciones, pero sí hay un triunfo muy grande en la agenda de esta emergencia, de este nuevo liberalismo que ha emergido, que es una especie, digamos, de liderazgo por emociones, más parecido a una especie de influencers. Bueno, esto en los jóvenes tiene un nivel de pregnancia altísimo. Está obviamente enmarcado en esta crisis de época que marcábamos y dificultad del frente de todos, pero te diría, nos salta fuertísimo. Yo te diría que va a haber gente en Río Negro, en Neuquén, en Córdoba, que va a ir a buscar la boleta de Milei el domingo y no la va a encontrar. Claro. Es impresionante cómo han logrado instalarse. Por eso te decía yo que hay como una tendencia, un resurgimiento de las ideas liberales, que en algún momento fueron potentes cuando las interpretó el peronismo en alianza con la UCD en los 90, después vino la crisis, se cayeron, pero ahora las nuevas generaciones retoman esa bandera. No digo mayoritariamente, pero se nota que son las ideas que más florecieron en esta campaña, ¿no? Por lo menos es lo que se vio hasta ahora. Sí, sí, totalmente. Hay una... Cuando nosotros les preguntamos por identidad política, hay, digamos, en todos los estratos sociales y en todos los estratos de los grupos etarios, hay un aumento de la definición de los que se definen como independientes, lo cual te va marcando también una crisis entre las dos grandes coaliciones. Ahora, cuando uno le hace doble clic a eso y lo ve por edad, el aumento es del 30 al 35, 38%, con lo cual por edad hay un componente, hay como una especie de votante vacante que está buscando una nueva identidad, que no sabemos dónde va a terminar, y que está en crisis con las dos grandes corrientes que explicaron la Argentina, digamos, desde el 2003 esta parte. Muy bien, Federico Zapata, consultor de la consultora Escenarios. La verdad que un placer de haberte tenido en el programa, el último día que podemos hablar de estas cosas, porque mañana comienza la veda. Gracias, Federico. Fuerte abrazo. Gracias, lo disfruté mucho, muy amable. Buenas noches. Bueno, nosotros vamos a seguir en el programa. Ahora vamos a ir a un breve corte y a la vuelta vamos a hablar de economía. ¿Cómo no vamos a hablar de economía en un día donde se conoció que la inflación de octubre es de 3.5, que el dólar llegó a 207 pesos con una tendencia en alza, estamos hablando del dólar blue, y una economía que parece que a partir de la semana que viene va a ser noticia o vamos a tener algunas sorpresas? De esto lo vamos a hablar con un especialista. A la vuelta.